La falacia que viene es la que se llama la falacia de apelación a la ignorancia. La falacia también se llama la falacia de ausencia de prueba. Esta falacia consiste en que a veces, en relación con determinada cosa, con determinada información, eh, hay quienes, a menos de que le presenten información fehaciente en contra de lo que afirman, seguirán sosteniendo lo que afirman, aun cuando no tengan fundamentos o las pruebas finales a propósito de lo que están presentando de su parte. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando la gente sigue siendo supersticiosa, las supersticiones, como comprenderán, es algo que no se justifica racionalmente, este, pero la gente, uno le dice, pero vea, ¿por qué ser supersticioso? Si eso que ustedes dicen no tiene ningún fundamento explicativo. Y dicen, bueno, si usted no me demuestra que esto no es así, yo igual lo voy a seguir haciendo. Y vamos a ver, incluso a veces hasta le dicen a uno, por si acaso. Por ejemplo, esto de que cuando la gente le amarra algo a los chiquitos o a las chiquitas, a los bebés, un hilito rojo, una tirita roja, solo para que no les caiga el mal de ojo. Eso, uno dice, eso, ¿qué relación tiene el trapito rojo o el hilito rojo con que el chamaco no le pase algo? La gente dice, no, pero por cualquier cosa. ¿Eh? Mi abuela lo hacía, mi mamá lo hacía, entonces yo mejor lo hago por cualquier cosa. ¿Ya? O la gente que todavía le tiene miedo a que se le quiebre un espejo, o pasar por debajo de una escalera, o ciertos números como el 13, o los gatos negros y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? O la gente que cree en apariciones y uno les dice, pero eso no tiene fundamento, eso realmente no hay manera de explicarlo, y van a decir, sí, pero bueno, y precisamente hasta que no me demuestren que realmente eso no pasó, entonces yo lo sigo afirmando. ¿Verdad? ¿Saben en dónde lo pueden ver mucho? Yo no sé si todavía sigue habiendo, me imagino que sí, pero en estos programas de las civilizaciones antiguas que todo lo justifican con ovnis y con extraterrestres. Y uno les dice, bueno, el problema es que no hay manera en que se pueda demostrar que efectivamente fueron los extraterrestres. Y la gente dice, sí, pero tampoco han probado lo contrario. Y entonces, como a mí me gusta o como yo estoy persuadido de esa explicación, a menos que me muestren lo contrario, yo voy a seguir sosteniendo esto. Hay un entorno donde esta falacia estamos de acuerdo con que siga funcionando de esa manera, y es en el entorno jurídico. Cuando uno dice que una persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, es realmente, no tenemos ninguna razón para saber que no es culpable, pero mientras no se le demuestre, se sigue pensando como inocente. De hecho, no sé si ustedes lo han visto, en inglés a las personas se las declaran o bien culpable, guilty, o bien no culpable, not guilty. No, no, no se dice que sean inocentes, sino que simplemente que no sea, lo que importaría ahí es no poder demostrar su culpabilidad. Si no puedo demostrar que es culpable, entonces lo tengo que dejar libre. Eso es lo que está diciendo ese entorno, digamos, en ese momento. Esta falacia realmente no es tan difícil, entonces creo que la podemos pasar rápido, a menos de que haya alguna pregunta. Ahora, tenemos también la falacia de apelación a la misericordia. Y es que se pide que se acepte un argumento o una petición o una circunstancia simplemente porque la persona que está solicitando esa aceptación del argumento o lo que sea, la está pasando mal o está muy triste o lo que sea. Por ejemplo, eh, ahora en pandemia, digamos que estoy tan aburrido que simplemente agarro, bueno, yo no tengo carro, pero a mí no me gusta manejar, pero digamos que yo agarrar un carro y simplemente me voy porque ya no soporto el encierro, ¿verdad? Y me detiene un tráfico y se da cuenta de que por mi número de placa yo no debería estar circulando, porque hay una norma que explícitamente me lo prohíbe. Y entonces que yo le diga al oficial de tránsito, vea, oficial, por favor, no me quite las placas, vea que es que de la pandemia, y usted sabe, y todo el mundo encerrado, ya uno se va a volver loco. Bueno, eso es apelar a la misericordia.
Eso lo que quiere decir es que estamos en una circunstancia a donde no, no tiene nada que ver con que estemos todos encerrados, etcétera, etcétera, con el hecho de que yo cumpla o no cumpla una norma, ¿verdad? Y yo puedo estar todo lo triste que quiera, pero una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Se entiende? O como cuando a final de semestre a uno le dicen, vea, profe, ¿por qué no me ayuda con unos puntos? Es que yo me quiero pasar de carrera y no tengo todos los puntos, etcétera, etcétera. Y el problema ahí no es ayudar o no ayudar. El problema es que de pronto uno revisa y es una persona que, no sé, de los trabajos grupales no hizo ni uno, o en los exámenes ahí los hizo de medio mala manera, y por supuesto, que no tenga los puntos se entiende perfectamente por eso. El punto es, insisto, no es no ayudar a la gente, sino que la gente apele a esa ayuda en el momento menos adecuado y menos pertinente posible. Y eso se llama apelación a la misericordia. ¿Por qué? Porque desvía el argumento. Desvía el argumento. Bien, seguimos. El llamado emocional al pueblo, que también es lo que ocurre en los discursos demagógicos, básicamente, es cuando yo apelo a la sensibilidad del auditorio por medio de algo que, en mi barrio diríamos, por medio de algo que les endulce la píldora, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, que yo diga algo así como, por ejemplo, que yo sé que este grupo 04 de humanidades es de chiquillos y de chiquillas tan inteligentes y tan despabilados que ya no voy a dar más ejemplos porque yo sé que ustedes son tan inteligentes que van a estar captando esto sin mayor problema. ¿Qué estoy haciendo? Cuando yo les digo, es que yo sé que ustedes son tan inteligentes, lo que estoy tratando es como de, salameramente, esa es la palabra, como de ganarme su buena voluntad, por decirlo de alguna manera, y, y de esa manera desvío lo que estoy explicando, simplemente porque yo sé que si los tengo y las tengo contentos y contentas, yo sé que puede que acepten más fácilmente lo que yo les quiero contar o decir o explicar. ¿Se entiende? Entonces, eso se llama llamado emocionar al pueblo, ¿verdad? Eso pasa mucho, por ejemplo, también en los discursos políticos o en ciertas, en la publicidad, cuando le dicen a uno que los costarricenses solo tomamos de tal café. Eso apela a esa identidad, ¿ven? Eso es una falacia, porque uno no toma café por ser costarricense, o uno no toma una marca por ser costarricense. Uno toma una marca o toma café porque le gusta y punto. Pero que uno sea costarricense es indiferente para escoger, debería ser indiferente para escoger una marca u otra. Es más, el punto es, hay otros criterios que atender que sí son razones, en lugar de simplemente el hecho de que uno sea de una nacionalidad determinada. Y de lo que se trata en un argumento es de dar razones, de presentar razones de verdad. Faltan 4 más. La falacia de apelación a la autoridad, también le podemos llamar la falacia de apelación a la falsa autoridad. Es cuando, qué sé yo, digo que algo que dice una persona debería ser atendido simplemente porque esta persona es muy reconocida en un ámbito determinado. ¿Cuál es el problema? Que si esta persona es reconocida en un ámbito determinado, pero no es especialista en lo que está firmando, entonces no tiene ningún sentido hacerle caso. O sea, no hay que hacerle caso, siempre hay que hacerle caso a alguien por las razones que presenta, no por el hecho de que sea muy reconocido en algún campo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando para promocionar un pan cuadrado utilizan a Lionel Messi, o para promocionar perfumes, hay actores que usan y actrices que sacan su propia marca de perfume. Y entonces uno termina comprando el perfume, no sé, ya ni me acuerdo quién es, de Antonio Banderas, por ejemplo, o de Charlize Theron, por ejemplo. Solo porque Charlize Theron, por supuesto que es una super actriz,
no estaría dispuesto a decir lo mismo de Antonio Banderas en todo caso, pero no importa, tienen su marca de perfume, y entonces, como son buenos actuando, entonces la gente consume, o como son famosos, como son parte de la farándula, entonces la gente termina consumiendo sus perfumes porque son eso. Pero ninguno de los dos es especialista en perfumería, ¿verdad? Y entonces ese es un problema de nuevo. Hay una desviación de la atención de quien escucha el argumento, o en este caso el comercial, que hace que consuma de una determinada manera, solamente porque hay una persona famosa que está ahí promocionando su perfume. Profe, Falacia, eso se parece, por favor. eso se parece como apelación a la fuerza, ¿no? Es distinta, porque en la apelación, y gracias por la pregunta, la apelación a la fuerza simplemente lo que dice es que hay alguien que en una determinada relación tiene más poder que otra, o tiene más poder que otra persona, y apela a ese poder que sí tiene. Por ejemplo, la autoridad. Por ejemplo, uno no debería hacerle caso a un policía solamente por el hecho de que sea policía, sino por el hecho de que lo que está pidiendo tenga sensatez. ¿Ve? Pero ahí, digamos, desde el punto de vista social, sí hay el reconocimiento de una autoridad, de un poder de parte, en este caso, de una policía o de un policía. En cambio acá, el problema es que estamos desplazados. O sea, por ejemplo, qué sé yo, de nuevo, Lionel Messi haciendo publicidad de pan. Lionel Messi es muy bueno jugando bola. ¿Ya? Bueno, jugando como futbolista. ¿Ah? Pero de ahí a que tenga que hacerle caso en relación con sus, con sus consejos sobre pan, pues no tiene mayor relación. O por ejemplo, lo que les decía, Charlize Theron sí es muy buena actriz. O sea, eso no, bueno, lo podemos discutir, claro que es discutible, pero hay maneras de argumentar que ella es muy buena actriz, pero de que sea muy buena actriz, no se sigue que el consejo sobre perfumería sea el más adecuado. Es diferente si Charlize Theron de pronto resulta que es perfumista también, o que Leo Messi se vuelve panadero o industrial del pan, o lo que ustedes quieran. Ahí ya no es una falsa autoridad, sino que ya saben de lo que están hablando. La diferencia es que en la apelación a la fuerza tampoco hay argumentos, pero se fundamentan en una posición de poder. Acá es en un reconocimiento social. Entonces, no es exactamente igual. ¿Quién fue? ¿Fiorella? ¿O quién? Sí, sí, Y ya, ok, muchas. me quedó mejor, o mejor ni le cuento. Sí, sí, gracias, gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, gracias a ustedes por preguntar. Este, Veamos esta falacia de causa falsa. La causalidad es esta relación que hay entre esto que llamamos causa y su consecuencia que llamamos efecto, ¿verdad? Y por como nosotros las conocemos, la causa es anterior al efecto, ¿verdad? Ahora, hay un problema cuando simplemente porque dos hechos ocurran uno después del otro, alguien, sin razón alguna, sin criterio o lo que sea, simplemente le da una relación causal a esos dos hechos. ¿Ya? Por ejemplo, se me perdió mi lapicero, mi pluma, la pluma que me regalaron cuando me gradué. Y ayer vino Sanchitos. Bueno, sabemos que en pandemia Sanchitos no va a ninguna parte, pero no importa. Soñar sigue siendo gratis, ¿no? Bueno, pero entonces el punto es, ayer se me perdió mi pluma, hoy no encuentro mi pluma y ayer vino Sanchitos. Eso tiene que ser que Sanchito se la robó, ¿verdad? Entonces, el problema ahí es que simplemente porque una cosa ocurra después de otra, no necesariamente quiere decir que tengan una relación de causalidad. ¿Ya? Hay una fábula muy vieja, era vieja para cuando yo era niño, ¿verdad? O sea, fábulas viejísimas como de los años 60. Hay una fábula que es lindísima en relación con esta falacia, que es que eh, hay un perro de casa, ¿verdad? Al que le dicen y el perro está muy cansado por diferentes razones, no ha podido dormir, y el dueño del perro de casa le avisa que al día siguiente van a ir
de cacería y él no quiere, está cansadísimo. Entonces, este perro, en toda la historia de esa fábula, lo que pasa es impidiendo que el gallo cante. Porque él sabe que después de que el gallo cante, sale el sol y por eso entonces la gente se levanta y se van de cacería. Ven, la premisa de la fábula, que dicho sea de paso, es hermosísima, aunque es una falacia, ¿verdad? No por ser falaz deja de ser hermosa. Y para contar una historia, un cuento o lo que sea, en este caso, para construir una fábula, es espectacular. ¿Por qué? Porque los esfuerzos que hace este perro porque el gallo no cante, porque en la fábula, y de hecho ocurre, el gallo va, se para en un poste y el gallo canta, ¿verdad? Pega su alarido, su canto, e inmediatamente ¡pam! El sol sale, ¿verdad? El perro que sabe eso, toda la fábula pasa intentando que el gallo no pueda cantar por alguna razón. Entonces lo atrapa, le amarra el pico, lo esconde, se lo lleva, etcétera, etcétera. Bueno, la premisa de la fábula completamente es una falacia de causa falsa. ¿Por qué? Porque el sol no sale porque el gallo cante. ¿Se entiende? Ya, ese es un hermoso ejemplo también. Bien. Petición de principio es cuando yo quiero simplemente dar algo por sentado y no lo justifico argumentalmente. O peor aún, cuando lo introduzco en el argumento, más bien. Cuando lo introduzco en el argumento sin justificación alguna. ¿Ya? Acá les tengo un ejemplo. Hay una petición de principio cuando yo digo, bueno, partiendo del hecho de que aquí todo el mundo entiende, entonces no hay que dar muchas explicaciones. Y me lavo las manos. Yo no me voy a preocupar por buscar ejemplos, porque de todas maneras aquí todo el mundo entiende. ¿Se entiende? ¿Ya? Pasa mucho, hay una parte en la filosofía también que es importante. A los filósofos muchas veces les interesó la prueba de la existencia de Dios como un contenido filosófico, ¿ya? Y desde el punto de vista lógico, el problema es que a veces, cuando la gente está tratando de argumentar sobre la existencia de Dios, introduce a Dios en la explicación. Vamos a ver, no sé si ustedes han escuchado el argumento del diseño inteligente. De hecho, es un argumento que casi nunca pasa de moda porque siempre hay un montón de discusiones a propósito de eso. El argumento del diseño inteligente trata de probar que Dios existe a partir de decir que hay un orden en las cosas. Por ejemplo, que las estaciones tienen un orden, o sea, una estación sigue a la otra y después otra en un orden determinado. O que, por ejemplo, hay ciertas cosas que sirven para que ciertos bichos se las coman y esos bichos a su vez sirven de comida de otros bichos y en la cadena alimenticia, por ejemplo, se ve un orden. Entonces, a partir de ese orden que la gente ve en el mundo o que alguna gente ve en el mundo, dicen, bueno, las cosas no pueden organizarse a sí mismas, no pueden darse un orden a sí mismos. Entonces, para probar la existencia de Dios, lo que remiten es a ese orden. Dicen, ven, como existe ese orden y las cosas no se pueden dar a sí mismas su organización, entonces necesitamos que exista algo o alguien que las organice, que las ordene. Ese organizador, ese ordenador es Dios. Y entonces dicen que así es como se prueba la existencia de Dios a partir del orden de las cosas. Bueno, ahí estamos incurriendo en una falacia de petición del principio, precisamente cuando decimos que las cosas tienen un ordenador y que después identificamos ese ordenador con Dios. ¿Por qué? Porque de lo que se trata en el argumento es de probar que si Dios existe o no. Cuando yo digo, bueno, hay un organizador que organiza el orden de las cosas, realmente estoy remitiendo a algo y no lo estoy probando, nada más lo estoy introduciendo en la argumentación, en la explicación. Y entonces, Dios, que se supone que debería estar en la conclusión, me aparece en una de las premisas cuando digo que ese orden del mundo que yo veo tiene que venir de algo que lo organice. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una petición de principio. ¿Por qué? Porque lo que realmente debería estar en la conclusión aparece no solo en la conclusión, sino también en las premisas. Entonces, ahí hay un problema. No sé si tienen preguntas con esta. Y si no, podemos ir a la última falacia. ¿Ya? Bueno, no es la última, es la última que vamos a ver hoy. Por favor, dígame. En este tipo de falacias, digamos, entonces,
podríamos decir que las matemáticas hasta cierto punto son una falacia de Eh, inatinencia, sí, perdón. claro, no realmente, no realmente. Más bien es una cuestión distinta. ¿Por qué? Porque las matemáticas lo que hacen más bien es que dicen que tienen ciertos puntos de partida que no pueden demostrar, ¿ya? Eso es distinto a decir que voy a demostrar el fundamento de la matemática y después lo agrego en la explicación. Voy a tratar de explicar esto. Vamos a ver, las matemáticas parten de ciertas definiciones y de ciertos principios que se llaman axiomas, ¿verdad? Que son indemostrables, ¿ya? Incurren en una especie de petición de principio, pero en el sentido de que lo que dicen es, bueno, estos puntos son indemostrables, pero son el punto de partida del resto de la explicación. La diferencia es que lo dan como información, lo dicen, bueno, yo no puedo demostrar que, no sé, por ejemplo, la geometría plana, ¿verdad? Parte de 5 postulados, ¿verdad? Esos postulados vienen desde la antigüedad clásica, ¿verdad? El quinto, por cierto, se puso en tela de juicio a partir de finales del 19 y es el que da paso a la geometría que permite la explicación de la relatividad. Me imagino que ustedes habrán escuchado de eso. Pero el punto es, cuando uno parte de axiomas, lo que dice es, bueno, yo voy a partir de este hecho, ¿ya? No es que voy a decir, voy a concluir que estas cosas que llamo axiomas, ¿verdad? No es que las voy a concluir, no, sino que parto de ese hecho. En el sentido de la falacia de la petición de principio, es que en la petición de principio se está suponiendo que la conclusión a la que uno llega es realmente una conclusión. Y realmente más bien es uno de esos principios que no se demuestran de los que uno parte. O sea, vamos a ver, en relación con la afirmación de la existencia de una divinidad, es distinto si la gente dice, no, vea, yo parto del hecho de que hay una divinidad. Por ejemplo, una persona que sea creyente, una persona que tenga alguna fe o lo que sea, o desde el punto de vista filosófico, que tenga la necesidad de recurrir a un Dios en el sentido de un primer principio. Es distinto si dice, no, vea, yo parto del hecho de que Dios es esto y de que Dios existe. Entonces ya uno sabe, bueno, en esta explicación se supone que Dios existe, ya es un punto de partida. Es distinto cuando uno dice, voy a demostrarle, voy a poner a Dios en la conclusión, pero realmente para hacer eso lo uso en las premisas. Es un poco distinto, es como un giro más el que hay que hacer para verlo. ¿Por qué? Porque el problema es que la petición de principio no está dejando claros esos principios axiomáticos que usted mencionaba, por ejemplo, de las matemáticas, que en las matemáticas sí quedan claros. Eventualmente se puede cuestionar que porque no son demostrables, uno los puede cuestionar y uno puede decir, no, ya no sigo sosteniendo estos y empiezo a cambiarlos, como lo que yo les decía que sucede con los axiomas de la geometría. Pero en relación con la petición de principio, el problema es que uno pone ese principio, no lo explicita como un punto de partida, sino que intenta hacerlo ver como una conclusión. No sé si lo dejé un poquito mejor. Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Si no, cualquier cosa me preguntan más, ¿verdad? Por favor. La falacia de la pregunta compleja, que es la última que vamos a ver. Ah, y les decía, es la última, pero de las que vamos a ver. Falacias hay como para tirar para arriba, ¿verdad? Profesor, Sí, por favor. hola. Hola. Bueno, yo estaba leyendo los postulados de Tomás de Aquino sobre la existencia de Dios, ¿verdad? Ajá. Hay una, si no me equivoco, que él menciona de que todo lo que, o sea, si existe algo es porque ese algo precede de algo anterior, ¿verdad? Sí, Entonces, que es en esa secuencia a donde llega un punto en el que ya no puede haber algo que esté antes, a eso se le considera o se le llama Dios, ¿verdad? sí. Esa es una de las En, es, 5 vías. Ujú. Sí. En ese caso, podría considerarse una falacia porque creo que termina siendo contradictorio. Él dice que todo
o sea, tiene un predecesor, Sí. pero en ese caso, si se aplica así, entonces tendría que haber algo antes de lo que él llama Dios, ¿no? Sí, el punto es este. Vamos a ver, tanto Tomás de Aquino como en Aristóteles, Tomás de Aquino la filosofía de Tomás de Aquino es muy aristotélica en ese sentido. Hay una cuestión epistemológica de fondo que es la siguiente, y se lo planteo de la siguiente manera. Dado que nuestro entendimiento es finito, dado que nuestra capacidad de comprender las cosas no es ilimitada, cuando nosotros explicamos las cosas a partir de sus causas, esto lo que quiere decir es que para explicar las circunstancias en las que yo me encuentro, yo recurro a una causalidad que es anterior, y para explicar esa causalidad anterior me remito a una causalidad que estuvo antes de eso, y así voy haciendo un encadenamiento. ¿Me sigue? En Aristóteles y en Tomás de Aquino, el problema es que si el encadenamiento de causas es infinito, si fuera infinito, ¿verdad? Entonces, un entendimiento finito como el nuestro no podría comprenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener en la cabeza un encadenamiento infinito, o sea, no podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque sobrepasa nuestra capacidad. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de ese requisito epistemológico, tanto Tomás de Aquino como Aristóteles terminan haciendo una afirmación que dice, ya que entonces las causas no las podemos explicar hasta el infinito, tenemos que detenernos en algún punto, y este punto va a ser el primero de la explicación. Y desde el punto de vista de lo que Tomás de Aquino está tratando de explicar, es esa primera causa a partir de la cual todas las demás causas se siguen. Entonces Tomás de Aquino lo que dice es, ven, tenemos que partir del hecho de que hay una cosa que inicia el encadenamiento causal, porque si no, entonces no podemos explicar el encadenamiento causal. Y sin encadenamiento causal nosotros no entendemos ni la naturaleza, ni al mundo, ni a nosotros. Entonces tenemos que suponerlo. Y por eso es que Tomás de Aquino estaba tan convencido de que por medio de esa vía había llegado a la explicación de que efectivamente existe una primera causa y que esa primera causa es Dios. Ahora, eso es el problema que tiene este argumento es que en algún momento, bueno, en primer lugar, que nosotros podamos o no podamos comprender la totalidad de las causas, eso no es un problema de las causas, es un problema nuestro. Y por eso es que suponer que a partir de ahí, entonces tiene así necesariamente que existir una primera causa, eso es un problema. Eso es un argumento inadecuado, es falacioso. Por esa primera cosa, ¿verdad? De que tiene que ver más con nuestra capacidad o incapacidad de conocerlo todo y no con lo que efectivamente existe o no existe. Ese es uno de los primeros problemas que tiene ese argumento. El segundo problema que tiene ese argumento es que partimos de causas y efectos que podemos ver en nuestra cotidianidad, o sea, de los cuales podemos tener experiencia. Por ejemplo, la causalidad que hay en las cosas que comemos, que vemos, que sembramos o que construimos. Ese tipo de causalidad la podemos entender por medio de nuestra experiencia, por medio de nuestros sentidos, por medio de la experimentación, y la podemos dominar por medio de la ciencia y cosas por el estilo. Pero cuando nosotros nos vamos tan lejos en la línea causal, llegar a una primera causa es algo de lo que no podemos tener experiencia, jamás. Porque además estaría a los puros inicios de la historia de todo lo que ocurre. El problema es que nuestro conocimiento solo aplica para aquello que efectivamente podemos conocer. Y esa primera causa estaría muchísimo más allá de lo que nosotros podemos conocer o experimentar. Y también por eso sería problemático el argumento de Tomás de Aquino. No sé si lo pude dejar más o menos claro. Sí, gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bien, veamos la falacia de la pregunta compleja, porque ahora sí ya se nos está acabando el tiempo. La falacia de la pregunta compleja es una pregunta como esta, ¿verdad? Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿y ustedes qué? ¿Ya dejaron de aprovecharse de la gente? Como lo ven, es una pregunta que se responde con sí o con no. Pero cualquiera de las dos respuestas posibles implica que uno o bien se está aprovechando de la gente en este momento, o bien se aprovechó de ella en algún momento. Por ejemplo, ustedes ya dejaron de aprovecharse de la gente. Uno dice, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo me va a decir eso a mí? Si ustedes dicen que no, es porque todavía siguen
aprovechándose de la gente, porque no han dejado de hacerlo. Entonces ustedes reaccionan y dicen, no, entonces sí, entonces sí. Entonces ahí lo que están afirmando es que en algún momento se aprovecharon de alguien. ¿Ven? Esta pregunta es tramposa, es compleja. ¿Por qué? Porque lo primero que habría que establecer es si uno se aprovecha o no de las personas y después ver si uno ya lo dejó de hacer, en caso de que la respuesta a la primera pregunta fuera afirmativa. Esta pregunta lo que hace es que lo pone a uno en una situación que si uno no se cuida, entonces uno termina haciendo una afirmación sobre sí mismo que es muy problemática. ¿Se entiende? Bien, estas son las falacias que queríamos ver hoy. Ahora, hay una práctica que quiero que ustedes lleven a cabo, que es una práctica sobre premisas y conclusiones. Permítanme y voy a compartirlo aquí en pantalla. Y lo que voy a hacer es que ahorita mismo, ahorita que cerramos la sesión, lo que hacemos es que se la subo a mediación virtual. Simplemente vean, esto es algo que podemos tomar esto como un agregado a los trabajos grupales, que ustedes van a hacer unos trabajitos grupales a lo largo del semestre. Este está, pero así, regaladísimo. Entonces, esto más bien les sirve para que la nota les vaya quedando más bonita, ¿verdad? Más. ¿Por qué? Porque el ejercicio es bonito. Estos son un par de textos, el texto A y el texto B, que son tomados de las novelas de Sherlock Holmes. Me imagino que ustedes conocerán al personaje. En este primer texto tenemos algo que ocurre en la novela donde se conocen Sherlock Holmes y el Dr. Watson, que es la novelita esta se llama Un estudio en escarlata, ¿verdad? Y en este texto ya es otra novela, que aquí más bien lo que relata es una deducción que hace Sherlock Holmes. Entonces, aquí están las instrucciones. Aquí lo que dice, aquí el enunciado está mal. Aquí debería decir generales 1. Bueno, es generales 2. Bueno, eso lo cambio ahora. Aquí en el enunciado para la práctica, las instrucciones, lo que dice es que ustedes lo que van a hacer es tomar estos dos textos y buscar en ellos premisas y conclusiones y diferenciarlas. Y decir, bueno, esto es una premisa y estas premisas me llevan a la conclusión determinada. Y entonces ustedes lo que hacen es que hacen eso y me lo devuelven por mediación virtual. Y como lo habíamos dicho ya, lo pueden resolver en los grupos de Tesina. Ahí se reúnen de alguna manera entre 7, 8 personas. Esto está, pero regaladísimo. No sé si tienen alguna duda sobre lo que tienen que hacer con estos textos. Profe, ¿hasta cuándo hay tiempo para enviarlo? Vamos a ver, la idea, aunque ustedes no me lo crean, yo, iluso de mí, pensé que nos iba a dar tiempo de ver las falacias y de hacer esta práctica y que ustedes la pudieran hacer en un ratito y devolvérmela ya mismo, pero es evidente que Sanchitos a veces es demasiado optimista, ¿verdad? Entonces, digamos, no sé, escucho, ¿cuánto quieren que les dé? Les dejo eso abierto para que lo entreguen el día de hoy, o si tienen muchas cosas que hacer, lo podemos dejar de aquí al viernes, no sé, ¿cómo quieran? Escucho. Siento que de aquí al viernes tal vez podría ser porque tenemos más clases hoy Sí, y sí, está un poquillo complicado. perfecto, no hay ningún problema. Para los demás está bien también, que sea de aquí al viernes. Sí, profe, perfecto. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, ya mismo lo dejo en mediación. Apenas cerramos la clase, lo subo. Y, ok. Nada más otra cosa. Hay quienes todavía no están asignados en ningún grupo de Tesina. Y vean que esto es importante porque también estamos utilizando los grupos de Tesina para los trabajos grupales. Por lo menos yo lo estoy haciendo. No sé si Carmen y Jorge lo están haciendo también. Pero el punto es, quienes todavía no tienen grupo de Tesina y tienen cómo agenciárselo, si tienen, por favor, busquen un grupo que no tenga 8 miembros, eso sí. O sea, sería grupos de los que tienen o 7 o 6, para que sean agregados. Y si no, entonces nosotros los estaríamos asignando a dedo. Pero la idea es que ustedes también tengan algún tipo de iniciativa y que nos digan que ustedes también hicieron ese esfuerzo.
Eso por ese lado. Y esto yo les pediría también entonces que lo resuelvan por grupos de tesina. Ese solo lo devuelve una persona entonces del grupo. Es correcto, es correcto. Cualquiera de las personas nada más me indican qué número de grupos son. Igual, Gracias. igual, yo les pediría, no les pido ni portada ni nada por el estilo, sino que sí por lo menos venga una lista de los integrantes y las integrantes del grupo, para también agregarlos a todos en el registro de calificaciones, por favor. Profe, ¿y esto se lo mandamos por correo o usted va a habilitar un espacio de mediación para subirlo como tarea? Voy a habilitar un espacio en mediación para que lo suban como una tareita. Sería el primero de Ok. los trabajos grupales. Y con con el tiempo límite, me imagino, al viernes. Les voy a dar al viernes hasta medianoche. Ok, ¿Les parece bien? sí. Muy bien. Gracias, profe. Perfecto. Si no hubiera alguna otra pregunta, entonces, bueno, nos vemos el próximo lunes. Recuerden, los viernes de 9 a 11 hay atención Profe, yo tengo estudiantil. una Por favor. pregunta. Sí, por favor. Oh, se fue. Profe, yo Ok. también tengo una pregunta. Por favor, por favor. ¿Las clases están igual en mediación? Yo las voy a subir, por eso es que yo les digo que estoy haciendo videitos como de 20 minutos. Ahora ya esto lo podemos dejar de compartir. Yo Ok. estoy haciendo videitos como de 20 minutos para poder subirlos. Mediación no me ha permitido subir ni una sola maldita clase este semestre, ¿verdad? Entonces, para eso también va a ser la carpeta de Dropbox. En Dropbox sí es más fácil subirlas. Entonces, yo les voy a enviar también la invitación a Dropbox. Yo creo que no lo he hecho con ustedes, ¿verdad? No, me No. parece que no. Ok, muy bien. Entonces, voy a revisar eso, les envío la invitación a Dropbox y ahí de fijo van a estar las clases. La idea es que estén también en mediación, pero si mediación no me deja, ya mandé de hecho, ya envié el mensaje para ver si me ayudan con eso, pero bueno, vamos a ver qué me responden. El material que uso ahora para la clase, usted lo va a subir. Todo va a estar ahí, las presentaciones, los textos, todo va a estar en mediación. Ok, gracias. Carolina, perdón, que si envié la guía, ¿cuál guía? Carolina. Sí, profe, en la primera clase usted había dicho que iba a hacer una guía de preguntas. No sé si todavía sigue vigente o no. No, vamos a ver, las guías de preguntas son en relación con los textos que vamos a ir leyendo. Como todavía no hemos leído nada para el curso, ven que el material de hoy lo preparé yo y se los voy a pasar yo. Ya para la próxima clase, que es el texto, vamos a leer un texto cortito de Kant. Entonces, ya ahí podría haber guía. El asunto es, la guía tiene que ver con los trabajos grupales que vamos a hacer. No de todo vamos a hacer guías que tengan que presentar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para el texto de Kant de la próxima semana, bien podría hacerles una guía de preguntas que esta no sea de entregar, sino simplemente para que tengan una guía y para que vean cuál es el tipo de preguntas que van a venir en las guías, como para que vayan ambientándose en el trabajo y todo esto. No sé qué les parece. Sí, está bien. Y esos textos, igual usted todos nos los pasa, Sí, en la carpeta de Drop. no tenemos que conseguir nada. Bueno. No, todos están en digital. De hecho, hasta las películas que vamos a ver, ¿se acuerdan? Que hablamos del Señor de las Moscas y de Tiempos Modernos, esas van a estar en la carpeta de Dropbox, porque ahí sí creo que va a ser difícil subirlas a mediación porque son más pesadas. Entonces, todo eso va a estar entre las dos carpetas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, entonces nada más me queda agradecerles la atención, agradecerles la presencia. En la medida de lo posible, yo quisiera seguir haciendo explicaciones sincrónicas de los textos y de las clases, a menos de que la conectividad no dé de suyo. Pero la idea también es que si alguien tiene problemas de conectividad, bueno, que para eso queden las clases también depositadas como materiales que les sirvan para ver qué fue lo que se discutió. Entonces, nos veríamos
Bueno, si tienen a bien conectarse el viernes por medio de una reunión de Zoom que voy a habilitar, ahí voy a estar atendiendo consultas de parte de ustedes los viernes de 9 a 11 y si no, entonces nos vemos de hoy en 8. Gracias, hasta luego. Bueno, profe, Muchas Perfecto, que estén muy gracias. bien. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Sí. Lo de los temas de guía, ¿a quién se lo enviamos? ¿A los tres o hasta que nos asigne el profesor guía? No, ya los temas, yo dejé ahora la lista hecha con los temas, ya está tabulado, de hecho ya decidimos cómo va a estar el asunto de las tutorías, entonces más bien eso hay que subirlo a mediación, eso también yo me voy a encargar de hacerlo para que esté revisando. Ok, y se me había olvidado preguntar, que era que si este trabajo se podía hacer como con clave de color, digamos, las premisas de un color y las conclusiones de otro, si había que apuntarlas. Sí, perfectamente, no hay ningún problema. Ok, gracias. Perfecto. Sí, así como quien dice subrayar las premisas en un color y las conclusiones en otra. Sí, así. Perfecto, claro. Gracias. Profe, Bueno, sí, por favor, profe, yo tengo una consulta. dígame. Es solamente rapidito. Yo siento que yo esto ya lo había respondido anteriormente, pero solamente para verificar. Adelante. Entonces, sí, totalmente. Las clases no son, o sea, no toman parte de asistencia para la nota. Sí, no, es que yo he tenido muchos problemas y a veces se me va el internet y es súper estresante. Entonces, Dicho y hecho. Bueno, sí, Roxana, así ahí está. Sí, vea, sí, sí. no, por eso es que yo las grabo. Si usted puede conectarse y quiere hacerlo, sí, la asistencia no, la, la, la- la atención, digamos, sincrónica no puede ser un requisito cuando tenemos estos problemas, por supuesto. Entonces, no tenga, conmigo, digamos, por favor, estrésese lo menos posible, digamos, y si en algún momento tiene problemas para conectarse o incluso para subir algún documento, alguna cosa, alguna evaluación, usted pues, ahí buscamos los medios para que se comunique, ya sea por correo electrónico, que ahí esto es un poco más fácil que los problemas de conectividad no afecten, por correo electrónico o por los mensajes de la misma del mismo entorno virtual, ahí estaré para servirle, por supuesto. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Con mucho gusto. Buenos días, profe. Que tenga Hasta buen día. luego. Chao, buen día. Linda semana. Bueno, entonces, hasta luego de nuevo y muchas gracias. A usted, muchas gracias.